Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Y estamos en la tercera semana de la unidad número 3. Bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes a esta nueva semana de actividades. Bienvenido, un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes. Bien, buenas noches. Compañeros, ¿Cómo están? Muy buenas noches, mis estimados amigos. Qué gusto poderles escuchar a través de este medio de comunicación que se ha convertido en nuestra aula virtual semana tras semana. Qué gusto poderles saludar a través de este medio. Vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades y vamos a ir explicando sobre el tema que se encuentra establecido para la presente semana. Y vamos a hablar uno de los temas bastante concomitantes que prácticamente es el origen de este proceso de conquista que tuvo los españoles aquí en América Latina y todo el desastre que causaron a partir de la llegada accidental de Cristóbal Colón a tierras americanas. Obviamente todo el cambio, ese choque cultural que se dio, esa destrucción de la cultura que se dio de los pueblos latinos originarios, de los pueblos precolombinos que obviamente estaban establecidos en el territorio americano. Vamos a ir viendo, vamos a ir analizando cada una de estas actividades. Y vamos a ver la conquista, vamos a ir analizando. América fue conquistada por un proceso militar, político, social, económico y demográfico de inmensas proporciones. Su principal motor fue el deseo de explorar sus riquezas. Al inicio a través del pillaje, esto es robo de objetos de oro y plata, y luego con la explotación de su mano de obra y recursos naturales, que son las actividades de obviamente los nativos latinoamericanos. Ellos no sabían el valor de los metales preciosos que tenían en sus manos, pero obviamente los españoles, ellos sí supieron, y obviamente de ese desconocimiento que tuvieron los nativos americanos, obviamente se aprovecharon los españoles. Muchos de ellos obviamente embaucaron, los engañaron y en otros casos simplemente los exterminaron para poder apoderarse de todos los objetos de oro y plata que tuvieron obviamente en estos lugares, en estos imperios latinos precolombinos, obviamente, y obviamente ellos buscaron justamente apoderarse de todas las riquezas que tuvieran. La historia de nuestro Ecuador, nomás, en el proceso de conquista española, nosotros tenemos una serie de eventos que se han ido desarrollando y que obviamente nosotros podemos ver cómo ellos, prácticamente los españoles, se aprovecharon de la inocencia, del desconocimiento de los pobladores primitivos, y de esa manera obviamente se apoderaron de todas las riquezas y posteriormente también los dominaron. Más adelante nosotros debemos de ver una serie de procesos también que se dieron. Lamentablemente los indígenas, los nativos propios latinoamericanos que estuvieron a la llegada de los españoles, ellos a la llegada de los españoles ya se encontraban en un conflicto bélico entre los diferentes imperios incásicos. Y esto obviamente generó un resentimiento y una división entre los mismos campesinos. A la llegada de los españoles, algunos campesinos obviamente decidieron luchar, decidieron unirse a los ejércitos españoles y otros a los ejércitos de resistencia. Es por eso que obviamente los españoles tuvieron de cierta manera una ventaja, por decirlo de esta manera, el momento obviamente de atacar y de avanzar de una forma decisiva en los procesos de enfrentamiento que se dieron en estos territorios. Pero lamentablemente no solamente fue los enfrentamientos que se dieron entre el ejército español y los ejércitos de resistencia del Imperio Incásico, sino uno de los eventos más preponderantes, uno de los eventos más mortales y crueles que se dio fue justamente todas las enfermedades que trajeron los españoles. Pues a la llegada de los españoles se dio un proceso de contagio en cuanto a viruela y sarampión. Y esto fue lo que diezmó casi al 99% de la población que en aquella época vivía en el territorio latinoamericano.
y de esa manera obviamente pudieron los conquistadores, entre comillas, avanzar tranquilamente, pues la mayoría de los pueblos, muchos de ellos, quedaron totalmente vacíos porque estas epidemias, consideradas ya a ese punto epidemias, obviamente diezmó a la mayoría de los habitantes. Y esto obviamente los vamos a tratar en las siguientes etapas de nuestra clase. Entonces habíamos estado hablando, obviamente los españoles se apoderaron de objetos de oro, plata y luego con la explotación de su mano de obra y recursos naturales a través de la imposición, obviamente, de determinadas leyes que trajeron desde Europa, desde España, obviamente dominaron también a los sobrevivientes, a los nativos sobrevivientes y los transformaron en esclavos para que trabajasen obviamente para la corona española. Primero se conquistaron las islas del Caribe y luego el continente. A la conquista siguió la colonización, es decir, el establecimiento del conquistador y también de sus descendientes. Se fundaron ciudades, se construyeron casas, se erigieron templos católicos. El catolicismo fue parte negativa en cuanto a los procesos de dominio también que desarrollaron los españoles en suelo americano. La Iglesia Católica jugó un papel preponderante, pues fue un mecanismo de sumisión, un mecanismo mediante el cual psicológicamente trataban a la población para que se sometieran a las decisiones de los españoles. Entonces, prácticamente fue la participación de la Iglesia Católica en todos esos procesos de conquista fue decisivo, pero a favor de los españoles y perjudicial para los pueblos latinoamericanos. Se impuso el gobierno europeo y se propició la explotación de la población local en minería y también la agricultura, las famosas mitas y obrajes. La riqueza pasaba a las potencias coloniales y a sus representantes en el territorio americano. El coloniaje se mantuvo a lo largo de los siguientes siglos hasta que llegaron los movimientos de independencia, que también ya veremos en las siguientes clases, en las siguientes unidades. La conquista de América consistió en el proceso de ocupación del continente americano y sojuzgamiento de sus poblaciones o pobladores por las potencias europeas, especialmente de España, de Portugal, Inglaterra, Francia y Holanda, que fueron los imperios europeos que pugnaban por tener un pedazo de tierra americana. La conquista se concretó mediante una serie continua de acciones militares contra los pobladores originarios de América para invadir sus tierras y someter a sus pobladores, en algunos casos, tras un verdadero exterminio total de las poblaciones. Esto último también fue ocasionado por la difusión de epidemias que mataron a millones de indígenas, sobre todo las epidemias. Los españoles europeos ya habían tenido este tipo de enfermedades y su organismo ya había generado procesos de protección y hacia el sistema inmunitario ya estaba totalmente desarrollado. Tenían inmunidad en contra de estas enfermedades, pero lamentablemente los nativos americanos no. Y eso fue el gran detonante que la mayoría de la población lamentablemente sucumbió ante estas epidemias. En cuanto a la conquista del Caribe, los reyes católicos obtuvieron la venia del Papa Alejandro VI, quien declaró en 1943 que los territorios descubiertos por Colón y los que se descubrieran pertenecían al Reino de Castilla, y prohibió viajar a las Indias sin permiso de los reyes de España. Esta orden fue obedecida durante un poco más de un siglo, sobre todo por el poderío naval que tenía en aquella época España y no tanto por el respeto a la autoridad papal, pues obviamente ya estaba totalmente debilitada. Pero luego británicos, holandeses, franceses, belgas, suecos y rusos también intentaron conquistar trozos de América y establecer sus propias colonias. Las experiencias en las Canarias y en la Española, lo que es actual República Dominicana y Haití, fueron ensayos generales de la conquista y colonización española en América. Allí surgieron las instituciones claves de la administración colonial, tales como cabildos, audiencias, mecanismos de control de mano de obra, dentro de este proceso de esclavitud y también de encomiendas, y de extracción de riquezas, la imposición del quinto real
es decir, del 20% de todo el oro que se recogiese tenía que entregarse al rey de España. Esos son el mecanismo, la administración con la que llegaron los españoles justamente prácticamente a saquear todas las riquezas que tenía en aquel entonces los pueblos americanos. Vamos a ver, y esto es un tema bastante importante que se debe tomar en cuenta, como les había mencionado antes, los gérmenes fueron totalmente un arma mortal. Antes de la llegada del primer español a tierras del Incario, una enfermedad desconocida, la viruela, había matado en Quito a muchos miembros de la corte real y al propio Inca Huayna Cápac. Su hijo heredero designado, Ninan Cuyuchi, murió también a continuación. Estas muertes precipitaron la lucha por el trono entre Atahualpa y su medio hermano Huáscar, una guerra civil sangrienta que dejó a los dos incas divididos y también vulnerables. Es por eso que a la llegada de los españoles, determinados indígenas obviamente lucharon del lado de los españoles y en contra de los propios, en este caso de los propios nativos americanos y otra parte, obviamente, luchó del lado de los incas. Lamentablemente, esas son las condiciones que se dieron. De no haber sido por la viruela, los españoles habrían tenido enfrente a un imperio unido. La viruela fue una epidemia que se propagó vía terrestre entre los indígenas de América del Sur, tras la llegada de los colonizadores españoles, obviamente, a México. Esta enfermedad y el sarampión, la gripe, el tifus, la peste bubónica traídas por los invasores europeos hicieron estragos bastante determinantes en América, ya que los pueblos del Nuevo Mundo carecían en absoluto de inmunidad frente a este tipo de gérmenes. Obviamente los europeos habían desarrollado una inmunidad considerable, pues estas enfermedades eran transmitidas al hombre por el ganado, las aves de corral y las ratas. Y los euroasiáticos habían desarrollado anticuerpos frente a estas especies, al haber convivido con ellas decenas de miles de años. Muchos de estos animales, obviamente, era totalmente desconocido hasta aquel entonces para los nativos americanos. Las epidemias jugaron un papel decisivo en la conquista. En toda América, las enfermedades introducidas por los europeos se propagaron de una tribu a otra mucho antes que los propios europeos. Ello causó la muerte de aproximadamente el 95% de la población indígena de toda América precolombina. Y obviamente ya no tuvieron mayor esfuerzo los españoles para ingresar y dominar todo el territorio americano. Dentro de estas etapas, a continuación vamos a ver una parte histórica que es fundamental y obviamente que se debe tomar muy en consideración, como es Cortés inicia la conquista de México, pues por ahí iniciaron todo este proceso también en relación ya de conquista hacia el interior del continente. Hernán Cortés comandó en el año de 1519 la expedición organizada por Diego de Vázquez, gobernador de Cuba, a las costas del Golfo de México, donde se conoció por dos expediciones anteriores la existencia de pueblos y también de riquezas. Velázquez, que se quedó en La Habana, le dio 600 hombres, 30 caballos, armas, alimentos y también 11 navíos. Cortés fue muy hábil para lograr pactos con los pueblos indígenas de los tabascos, una etnia maya de Yucatán, que conquistó, recibió regalos, entre otros mujeres jóvenes esclavas. Entre ellas estaba Malitzin, llamada por los españoles Doña Marina o la Malinche, quien se convirtió en traductora, consejera y también concubina de Cortés. Ella le ayudó a enviar mensajes al emperador mexicano Moctezuma, quien respondió con el obsequio de ricos objetos de oro que aumentaron la codicia de los españoles. Tras fundar Veracruz y declarar independiente del gobernador Velázquez, Cortés obtuvo la ayuda de los indígenas totonacos y tlaxcaltecas y la invasión del propio Moctezuma. Así Cortés y sus hombres entraron en Tenochtitlán, pasmados por su belleza y también por el tamaño de esta ciudad. Habría sido imposible tomarlo por la fuerza,
pues la ciudad estaba rodeada por un gran lago de México y sus tres únicos ingresos, sendas, carreteras terraplenadas, estaban perfectamente resguardadas. Pronto Moctezuma se convirtió en prisionero de Cortés, pero este debió dejarlo a cargo de Pedro de Alvarado, pues el gobernador Velázquez había mandado una expedición de 18 navíos y 1.500 hombres con órdenes también de someterlos. Existía una rencilla, una rivalidad, e inclusive entre los mismos españoles, justamente por la ambición de todas las riquezas que existían en aquella época en estos territorios. Cortés fue a la costa, derrotó a la expedición en un sorpresivo ataque nocturno y logró convencer a la tropa y oficiales de pasarse a su lado. Para ganarse el favor de la corona, envió un barco a España cargado de oro y piedras preciosas. Imagínense cómo saquearon las inmensas riquezas que habían en aquel entonces en estos pueblos precolombinos. Como un dato curioso, la mayoría, del 100% de los navíos que zarparon de América hacia España, la mayoría de ellos, hablemos que de un 30% de los barcos se hundieron por el peso, se hundieron y obviamente reposan en el fondo del océano. Es un dato curioso y es por eso que muchas expediciones también buscan adentrarse, obviamente para tratar de recuperar estos tesoros que en aquel entonces estaban llevando a los españoles hacia tierras españolas en Europa. Vamos a hablar de un evento importante que fue decisivo dentro de estos procesos de enfrentamientos, que fue la Noche Triste y la caída de la capital. De pronto llega la noticia de que los mexicas se han rebelado y que Alvarado está sitiado. Cortés regresa a marchas forzadas con 1.300 españoles armados, 100 jinetes y 2.000 indígenas. Ya había la presencia de indígenas que estaban del lado de los españoles y logran recuperar la plaza. Pero entonces todos los mexicas se levantan en rebeldía contra los españoles. Cortés obliga a Moctezuma a ordenar que se detengan los ataques. Lo hace, pero es asesinado y como la furia azteca no se aplaca, Cortés ordena la retirada una noche de julio de 1520. Con la huida conocida como la Noche Triste, los mexicas matan a 900 españoles y 1.000 indios aliados. Cortés se salva con 300 españoles, recompone sus fuerzas, recluta 10.000 guerreros indígenas, con los que en abril de 1521 planta un tercer cerco en lo que es el lago de México. Hace construir 13 barcos y sigue reclutando gente entre los pueblos enemigos de los aztecas. Luego de 3 meses de sitio, ataca Tenochtitlán por agua y también por tierra con sus 300 españoles y 15.000 indios. La primera batalla naval de América ocurre así, a 300 kilómetros del mar y a más de 2.200 metros de altura. La resistencia mexica duró 75 días y provocó numerosas bajas a Cortés, pero al fin, el 13 de agosto de 1521, cayó la ciudad. Los españoles la encontraron repleta de muertos, quienes no murieron en la batalla, sino perecieron justamente por una de las epidemias de aquel entonces, que fue la viruela, pues la epidemia se había extendido ya por todo Mesoamérica. El sucesor de Moctezuma, Cuauhtémoc, fue apresado y torturado para que revelase dónde ocultaba el oro. Cortés lo ajustició. Obviamente, como les había mencionado, Cortés lo ajustició 4 años más tarde, una vez que obviamente ya le entregaron todo el oro. En relación del resto del continente, para mediados del siglo XVI, es decir, 60 años después de la llegada de Colón, los españoles habían conquistado casi toda América. Muchas de las características de lo acontecido en México se repitieron en cada uno de los territorios. Por ejemplo, en la conquista del Imperio Inca, Francisco Pizarro y sus hombres utilizaron también la traición y también la sorpresa en la captura de Atahualpa. Ejecutaron al Inca para desalentar al pueblo que lo consideraba hijo de Dios e hicieron alianzas con pueblos resentidos con la dominación imperial inca, como los Huanca, los Cañari, los Chimor, los Chachapoyas y otras poblaciones más que se unieron al bando de los españoles para que combatieran obviamente del lado de ellos. También en ese proceso hubo un horroroso papel
Hoy, en esta parte, otra vez, la viruela jugó un papel preponderante en el exterminio de los pobladores, pues la viruela mató a millones de hombres, mujeres y también a niños. Fue una verdadera, un exterminio total a causa de todas estas enfermedades. Esto en cuanto a los eventos más preponderantes que se han venido desarrollando durante esta etapa. Estamos entrando a una etapa histórica bastante importante. Es necesario saber de dónde somos, cómo obviamente se desarrollaron determinados eventos en los cuales prácticamente se destruyó toda una naciente cultura, un naciente imperio que obviamente estaba a la par del desarrollo de los imperios europeos. Lamentablemente los españoles vinieron, destruyeron y obviamente obligaron a las poblaciones a tomar obviamente las costumbres, la cultura, la religión incluso en determinados sectores, lo que obviamente se tornó en la destrucción total de toda la identidad de estos pueblos. En cuanto a la conquista de América fue el proceso histórico generado por la expansión de determinadas naciones europeas en el continente americano a partir del descubrimiento ocurrido en el año de 1492. Ese es el año en que prácticamente Cristóbal Colón llega por primera vez, descubre accidentalmente, por un accidente descubre lo que es el continente americano. La conquista de América comenzó así en el siglo XVI de la mano de España, a la que siguió muy de cerca Portugal. A partir del siglo XVII se sumaron Inglaterra, Francia, aunque ya habían hecho presencia durante el siglo XVI y también Holanda. En sus inicios, conquista y colonización fueron procesos paralelos. Una vez logrado el control político y militar, la conquista finalizaba y esta le seguía la colonización. El periodo colonial estuvo vigente hasta la lucha independentista iniciadas durante el siglo XVIII y consolidadas durante el siglo XIX. Y ya vamos a ver cómo se dieron estos eventos, que también son una entremezcla de una serie de eventos que se han venido desarrollando. En aquellas regiones donde hubo mayor resistencia, la conquista se extendió hasta los siglos XVIII y XIX. La conquista territorial de regiones indígenas incluso perteneció a la época republicana e independiente de algunos países. Por ejemplo, tenemos la conquista de la Patagonia o conquista del sur, en la que los estados de Chile y Argentina se hicieron con territorios bajo dominio mapuche y tehuelche. Son poblaciones, son grupos de nativos, obviamente pertenecientes a la era precolombina. La expresión conquista de América es sumamente polémica en la actualidad. Lo mismo ocurre con sus términos asociados descubrimiento y colonización. La razón de esta polémica o se deriva en que todos estos términos suponen un actor protagónico, el descubridor, el conquistador y el colonizador. Esto teóricamente convierte a los pobladores americanos o amerindios en actores secundarios o accidentales e invisibiliza el carácter conflictivo del proceso. Prácticamente le dan un toque secundario cuando prácticamente quienes fueron los más afectados o justamente fueron obviamente los nativos americanos. En cuanto a las causas de la conquista americana, la conquista de América fue un hecho significativo que, por un lado, respondió en gran medida a un proceso político que se venía gestando en Europa y, por otro lado, cambió la historia de todo el mundo. Pues a partir del descubrimiento de este continente se cambió la perspectiva y la visión de la forma de nuestro planeta. Pues hasta aquel entonces, antes de la llegada de Cristóbal Colón a América, los españoles creían o tenían diversas ideas disparatadas acerca de la forma de la Tierra. Una de ellas, porque habíamos ya tratado, por ejemplo, ellos pensaban o tenían la idea de que la Tierra era un disco y que estaba flotando en un mar. Otros decían que la Tierra era plana y que estaba sostenida por cuatro elefantes y así una serie de tonterías que obviamente pensaban a aquella época. Pero los viajes de Colón obviamente cambiaron totalmente esta estructura, este tipo de pensamientos en relación a la geografía.
y empiezan a determinar que la Tierra no es plana, sino la Tierra tiene una forma esférica. Y dentro de estas características también vamos a ver entre las causas del proceso de la conquista de América podemos mencionar los siguientes. Vamos a ver cuáles son las causas que se dieron. Primero, bloqueo de las rutas comerciales de Oriente tras la conquista otomana del Imperio Bizantino, lo que hizo surgir la necesidad de explorar nuevos caminos y rutas de comercialización. Eso fue una etapa bastante, una de las causas más preponderantes. También el alto crecimiento demográfico de Europa Occidental, el aumento de la demanda de recursos naturales en Europa, el desarrollo de la tecnología marítima, la cual favoreció la exploración y con ello el deseo de expansión. El descubrimiento de América en 1942, búsqueda de oro con fuente de riqueza, alentada por la leyenda de El famoso Dorado. Eso quiere decir, obviamente, que todos estos países estaban hundidos en oro. El espíritu aventurero también de los exploradores europeos, pues obviamente en aquella época, ¿qué es lo que estaban haciendo los diferentes imperios? Estaban siempre en pos de buscar y descubrir nuevos territorios donde poder colonizar y también expandir, obviamente, sus territorios. En cuanto a las consecuencias de la conquista de América, las consecuencias de la conquista de América fueron diferentes según el contexto, ya que España y Portugal enfrentaron condiciones muy distintas a Inglaterra, Francia y también Holanda. Asimismo, los ibéricos tenían otras perspectivas de la empresa de conquista y colonización. En todo caso, en términos generales, pueden reconocerse las siguientes consecuencias de la conquista de América. Por ejemplo, en primera instancia, fin del modo de organización político, económico y social de las civilizaciones amerindias, eso quiere decir de las poblaciones nativas. La repartición del continente entre las metrópolis europeos, eso quiere decir entre los diferentes imperios. Firma del Tratado de Tordesillas entre España y Portugal. Inicio del proceso de colonización. Inicio del proceso de occidentalización de los dominios hispanos y lusitanos, lo que implicó la transformación de los imaginarios amerindios en imaginarios occidentales y mestizos. Expansión del cristianismo, eso fue, entre comillas, el proceso de evangelismo que tuvo la Iglesia Católica. También tenemos la expansión de la lengua española, inicio del comercio de esclavos africanos en América, inicio del mestizaje y formación de sociedades estamentales, especialmente de los dominios hispanos y también portugués. Exterminio de indígenas o su aislamiento mediante la creación de reservas indígenas en los dominios ingleses. Los ingleses no permitieron en ningún momento que existiera el proceso de mestizaje. Ahí ellos no se mezclaron con los indios, pues los consideraban totalmente inferiores y obviamente los ingleses los mataron de todas maneras. El exterminio de los indígenas, como les había dicho, o su aislamiento mediante la creación de reservas indígenas en los dominios ingleses, conformación del modelo colonial de organización sociopolítica, el cual divergía según el reino dominante, inicio de la economía mercantilista transatlántica y por último la expansión y fortalecimiento del poder político y económico occidental. Esos son algunos, obviamente, de las consecuencias que desarrolló la conquista española. Y una de las más determinantes que fue la destrucción total. La destrucción total, la pérdida de la identidad de todos los pueblos amerindios, como lo determinan los historiadores, prácticamente con la llegada de los españoles, la imposición y obviamente el apoyo de la Iglesia Católica, eso permitió la devastación total de todas las estructuras políticas, sociales, económicas que tenían hasta aquel entonces los diferentes imperios que estaban asentados en el continente americano. Estos son los temas que nosotros hemos visto en el inicio de este proceso de historia que hemos ido analizando. Es bastante importante conocer o hacer un recuento, un recuerdo de todos estos eventos preponderantes dentro de la historia que nos invita a reflexionar quiénes fuimos, quiénes somos ahora y hacia dónde nos proyectamos. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final de la presente clase. No me despido de ustedes, pues tenemos a continuación, a partir de las 8:40, tenemos la clase correspondiente a la materia de inglés. Así que les espero en la siguiente hora. Gracias, Vicen.